Bueno, Ruth es estudiante, ya es del último año, Ruth, de doctorado. Todo va a depender de la situación COVID, pero estaría en el último año, sí. En el último año, y por ahí CONICET le da una prórroga de un año más, pero todo depende de la situación COVID, como dijo ella. El último año del doctorado en Ciencia de Materiales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Trabaja en materiales autoensamblados de bloques con bloques poliméricos. Trabaja con el doctor Walter Schroeder y la doctora Iliana Succi en la división polímeros nanoestructurados. Sí, polímeros nanoestructurados. Nosotros tenemos un instituto que tiene doble dependencia con el CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata, que se llama INTEMA. En ese instituto, que es de Ciencia y Tecnología de Materiales, muchos de nuestros estudiantes hacen su tesis de grado y de doctorado. Entonces, Ruth es una de ellas y nos va a presentar un avance de lo que va a ser su presentación, disertación de tesis doctoral. Así que gracias, Ruth, por participar. No, gracias a ustedes por la invitación. Un aviso antes de la presentación. Sí. A todos los que necesiten certificado y no hayan todavía puesto su correo electrónico, que por favor mediante el chat nos dejen el nombre y correo electrónico, así elaboramos los certificados. Los que ya lo hicieron no necesitan que lo hagan de nuevo. Te pido perdón, Ruth, adelante. No hay problema. Bueno, les voy a empezar por compartir a qué nos referimos cuando decimos nano, ¿sí? Muchas veces nosotros hablamos de sistemas nanométricos, pero nos cuesta un poco tomar dimensión de a qué nos referimos. Entonces, acá tomo una imagen prestada de internet, donde podemos ver una escala, y por ejemplo podemos ver que un pollito mide alrededor de 10 centímetros, y cuando hablamos de escala nano, nos estamos yendo hacia el tamaño que puede tener un virus o el tamaño que puede tener el ADN, ¿sí? Entonces estamos hablando de una escala realmente muy, muy pequeña. Y en este caso, lo que voy a buscar a partir de mi trabajo de tesis doctoral es poder realizar modificaciones a escala nano en los materiales para poder después ver cómo afecta en las propiedades macro de esos materiales, ¿sí? Entonces, ¿cómo se lleva a cabo esto o cuál es la idea atrás de mi trabajo de investigación? Nosotros utilizamos una vía de síntesis de nanomateriales que se llama bottom-up. Esto se hace a partir del uso de copolímeros de bloque anfifílicos en contacto con un solvente selectivo para una de las partes. Ahora bien, me voy a detener un segundito para explicar qué es un copolímero, porque muchas veces, si no se está en contacto con lo que es la parte por ahí más orgánica de la química, uno un poco se pierde. Un polímero es una macromolécula, ¿sí? Es una molécula muy, muy grande que tiene unidades pequeñitas que la componen, y en el caso de los copolímeros de bloque, lo que nos vamos a encontrar es que son macromoléculas que están compuestas por dos o más bloques bien definidos, unidos entre sí por uniones covalentes. Entonces, en el caso del copolímero que utilizo yo en mi trabajo, tengo un copolímero de bloque que es anfifílico. ¿Qué quiere decir esto? Que las propiedades de solvatación que tiene un bloque y el otro son diferentes. Entonces, como las propiedades de solvatación son diferentes, si yo pongo en contacto ese copolímero con un solvente que sea afín a una de las partes, esto me va a permitir a mí poder sintetizar micelas. Estas micelas pueden tener forma esférica, pueden ser vesículas o cilindros, y todas van a tener en común que van a tener dos partes bien definidas, donde vamos a tener por un lado el núcleo, que va a ser la parte central, que va a estar compuesta por el bloque que es no afín al solvente, y por el otro lado vamos a tener la corona, que va a estar compuesta por la parte afín al solvente. La forma o la morfología, mejor dicho, la morfología que pueden tener estas micelas
va a depender de muchos factores, pero principalmente depende de la metodología y de las condiciones de síntesis que yo vaya a usar en el laboratorio para poder conseguirlas, ¿sí? Puede depender también de la temperatura de esa síntesis, puede depender de la cantidad de copolímero que yo ponga dentro de mi matriz, ¿sí?, de polímero. Entonces, todas estas variables son distintos factores que yo puedo ir modificando para poder conseguir la morfología deseada. Ahora bien, ¿cuál es esa morfología o qué es lo que nosotros estamos buscando sintetizar en estos materiales? ¿Qué es lo que queremos hacer? Nosotros lo que vamos a tratar de hacer es ver qué es lo que pasa cuando yo tengo micelas con núcleo semicristalino en una matriz o en este caso en un solvente no reactivo. Ya se conoce que cuando nosotros tenemos una micela con núcleo cristalino, si nosotros ponemos esa micela en contacto con más copolímero, lo que va a pasar es que esa micela va a ir creciendo y se va a ir alargando, ¿sí? Va a sufrir un proceso de elongación en dos direcciones. Y de esta manera lo que sucede es que voy a terminar teniendo una micela que se denomina micela 1D. ¿Por qué? Porque voy a tener una de sus dimensiones mucho más grande que las otras dos dimensiones que sí van a seguir teniendo escala nanométrica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a tener una cosa muy, muy elongada con un espesor muy chiquito y de esa manera se van a conseguir micelas, ya sea del tipo cilíndricas o del tipo cintas. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? O ¿por qué es que yo quiero conseguir estas micelas dentro de la matriz? Porque la dispersión de esas micelas en un material a mí me permite mejorar las propiedades barreras de ese material, ¿sí? Ya puede ser para poder conseguir que ese material cumpla la función de recubrimiento en alimentos, en metales o en distintas superficies. Lo que puedo hacer también es moderar la memoria de forma del material al cual yo le estoy agregando esas micelas, ¿sí? Y también lo que puedo conseguir es que a partir de la inclusión de esas micelas elongadas y el agregado también de nanopartículas de oro, poder modificar las condiciones para que ese material que inicialmente no tenía ciertas propiedades, ahora no solamente las adquiera, sino también que las pueda moderar, ¿sí? Entonces, esto es, digamos, como el objetivo que tiene mi trabajo de investigación. A partir de la síntesis y de la inclusión de estas micelas 1D en distintas matrices, poder después explorar estas propiedades. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre con las micelas de núcleo cristalino o de núcleo semicristalino en presencia de un solvente reactivo? ¿A qué nos referimos con solvente reactivo? Nos estamos refiriendo a un material que inicialmente, por ejemplo, puede ser líquido y luego de un proceso de reacción química, en este caso una polimerización, yo consigo un material sólido, como es el caso, por ejemplo, de las epoxi, ¿sí? Y después, también, la otra pregunta que surge es si es posible obtener estas micelas elongadas, como lo veíamos en los solventes no reactivos, y si esto se logra, si es posible modificar esa longitud o no, dependiendo de distintas condiciones. Entonces, a partir de esto, nosotros propusimos una idea que es, a partir de un sistema epoxi, poder analizar su tiempo de polimerización y mezclar este copolímero, que es el polietileno en bloque polióxido de etileno, con el monómero epoxi y ver qué es lo que pasaba cuando nosotros hacíamos la polimerización a 120 grados. Y lo que propusimos hacer es tomar distintos tiempos de polimerización de manera tal de cambiar las condiciones de cristalización para el copolímero, ¿sí? Entonces, lo que obtuvimos fue una muestra a tiempo cero de polimerización a 120 grados
El otro extremo, que es una muestra totalmente polimerizada a 120 grados, y después muestras intermedias donde lo que hicimos fue detener la polimerización a distintos porcentajes. Entonces, ¿qué fue lo que pudimos obtener en esos casos? Nosotros lo que obtuvimos fueron estos materiales. Ahora les voy a explicar un poquito más qué es lo que tenemos en esta foto. Nosotros en estas fotografías lo que tenemos es, por un lado, lo que pueden ver las fotografías en escala real, son estas que son naranjitas, ¿sí? Pueden ver cómo a medida que yo voy aumentando la polimerización, que está por este factor XT, a medida que yo aumento la polimerización térmica, lo que observo en las fotografías es que cada vez se van haciendo más translúcidas, ¿sí? Ahora bien, si yo analizo esta muestra que tengo acá, corto una porción y realizo una observación por TEM, lo que voy a observar es que lo que a mí me indica la opacidad en realidad es la presencia de micelas elongadas. Entonces, ¿qué es lo que me indica? Que a medida que yo voy aumentando el grado de polimerización, lo que ocurre es que yo voy teniendo micelas cada vez más pequeñitas. Entonces, al ser tan pequeñas, no interfieren con la luz y de esa manera es que yo obtengo este material completamente translúcido. ¿Qué fue lo que yo hice para poder modificar el largo de estas micelas? Lo único que se hizo fue detener la polimerización térmica a distintos tiempos. Y esto es algo muy conveniente porque no implicó un gran proceso de síntesis, sino simplemente lo que se hizo fue extraer la muestra a distintos tiempos de la estufa, se enfrió rápidamente para que la polimerización se detenga y luego lo que se hizo fue completar la polimerización por medio de otro mecanismo, que es el mecanismo de fotocurado, una polimerización inducida por luz, ¿sí? Y lo que se observó es que cuando nosotros terminamos de completar la polimerización de la matriz por luz, la estructura de las micelas obtenidas quedaba congelada. Entonces, esto resultó en una metodología realmente muy novedosa para poder controlar la longitud de estas micelas de copolímero dentro de una matriz epoxi. Lo que se hizo fue analizar estas muestras y lo que se observó es que si nosotros analizamos la TGSI, la temperatura de transición vítrea para cada una de las muestras, y la relacionamos con la temperatura de cristalización que se observa también por un ensayo de DSC, lo que podíamos ver es que a mayor conversión de la matriz, teníamos una menor diferencia entre la temperatura de cristalización del polietileno y la TG de la matriz, y esto significaba que la longitud disminuía, ¿sí? A medida que yo voy achicando el gap de temperatura entre la temperatura de cristalización del polietileno y la TG de la matriz, cada vez las micelas se hacían más pequeñitas. Entonces, esto nos llevó a concluir que podemos modificar la longitud de las micelas obtenidas en la matriz de una manera muy, muy sencilla, solamente teniendo en cuenta el gap de temperatura que nosotros queremos tener entre la temperatura de cristalización del núcleo de polietileno y la temperatura de transición vítrea de la matriz, ¿sí? Esto fue una primera parte de mi trabajo de tesis. Estos resultados se publicaron el año pasado en un paper, así que cualquier cosa después les dejo mi email si les interesa saber más sobre el trabajo, se pueden referir. Les puedo pasar el paper. Por otro lado, tenemos una segunda parte de mi trabajo de tesis, que es, bueno, nosotros trabajamos con una epoxi, que no sé si todos conocen, digamos, cómo es un material epoxi, pero es un material duro, ¿sí? Cuando yo termino la polimerización, lo que obtengo es un material muy, muy duro. Entonces, lo que queríamos saber era qué es lo que ocurre con las micelas si en lugar de trabajar con un material tan duro como material final, nosotros trabajamos con un
material que totalmente polimerizado tenga una baja temperatura de transición vitrea, es decir, que a temperatura ambiente se comporte como una goma. Entonces, lo que hicimos fue trabajar con un sistema de polietileno, polióxido de etileno nuevamente, pero en este caso con polióxido de etileno dimetilcrilato. En este caso, lo que pudimos ver, a diferencia del caso anterior, es que la polimerización completa del material se logra en 5 minutos, en menos de 5 minutos, realmente es muy, muy rápida y se hace directamente por luz, no se hace a altas temperaturas, y los materiales obtenidos son los que se muestran en las fotografías. En este caso, podemos ver que a medida que aumenta la concentración de copolímero, la opacidad de la muestra es cada vez mayor, y esto lo que nos indica es una mayor longitud de las micelas y un mayor número de micelas también. Nosotros vamos acá desde la matriz sola, en la figura A, hasta una modificación con 20% de copolímero en la figura C. A partir de estos materiales, lo que se hizo fue estudiar la permeabilidad de la matriz en comparación con la muestra modificada con 10%, y como habíamos mencionado inicialmente, la permeabilidad es una propiedad que está relacionada con las propiedades barreras, ¿sí?, del material. Entonces, lo que se hizo fue realizar un ensayo en una cámara de humedad y se estudió la permeabilidad al vapor de agua. Según estos ensayos, los resultados fueron muy satisfactorios y muy prometedores, ya que se logró disminuir la permeabilidad respecto a la matriz de este material casi un orden de magnitud. Esto demuestra que por una simple modificación con un porcentaje relativamente bajo de copolímero de un 10%, es factible modificar la permeabilidad de ese material. Por otro lado, también lo que se hizo fue estudiar la memoria de forma. Para esto se realizó un ensayo únicamente de concepto, ya que por el tema del COVID no pudimos seguir analizándolo a fondo, pero lo que pudimos ver es que al tener este material modificado con las micelas, nosotros podemos lograr una deformación de ese material que inicialmente era un material gomoso, es decir, que no mantenía la deformación, y luego poder lograr una recuperación a su forma original. Entonces, en las figuras de aquí abajo, en las fotografías, lo que podemos ver es, a partir del material ya deformado, en un baño caliente de aceite, podemos ver como a los 15 segundos el material recupera completamente su forma original. Esto se logró con una modificación del 20% y no se lograron los mismos resultados para la modificación con 10%, ya que el material se rompía directamente cuando intentábamos deformarlo. Entonces, lo que pudimos concluir parcialmente, y todavía nos queda poder seguir estudiándolo, es que no solamente hace falta modificar el material con las micelas elongadas, sino también que es necesario que tenga una cantidad suficiente de micelas para poder mantener la deformación y luego poder volver a su forma original. Como una tercera parte del trabajo, se sintetizaron las nanopartículas de oro a distintas potencias de luz, y lo que se quería saber inicialmente era si había diferencias según la potencia de luz que se utilice, y lo que se logró obtener fueron estas nanopartículas de oro, que son esféricas. Para la potencia más baja, podemos ver en la imagen de TEM que tienen una dispersión bastante uniforme en cuanto al tamaño. Las nanopartículas tienen alrededor de entre 20 y 25 nanómetros. Y por otro lado tenemos para la figura B, para una potencia de 60 miliwatts, una potencia más grande, que se forman agregados de esas nanopartículas. Entonces, a partir de estos resultados, lo que se pudo concluir es que modificando simplemente la potencia de la luz a la cual se sintetizaban las nanopartículas, era posible conseguir una distribución uniforme al utilizar una potencia más baja, y cuando teníamos una potencia mayor, también es posible modificar la cantidad de agregados que
que podíamos conseguir de nanopartículas de oro. Les quiero recordar que digamos, el objetivo de poder sintetizar estas nanopartículas de oro es luego poder incluirlas junto con las nanocintas en los materiales para poder modificar sus propiedades de manera remota. Bueno, esto es lo que va a la última parte del trabajo de la tesis, y la idea es, una vez que logremos juntar, digamos, como las dos vías, poder estudiar la cuantificación del efecto fototérmico en los materiales, el control de longitud de las nanocintas o de los nanoribbons por curado con luz, en este caso con un láser, en lugar de hacerlo en la estufa, y también poder estudiar la memoria de forma y operarla de manera remota con un láser verde, que es el que tiene interacción con las nanopartículas de oro. Así que bueno, esto es como una idea de trabajo futuro, que no sabemos si lo vamos a lograr poder completar. Todo va a depender si se puede pedir esta prórroga o no en cuanto al tiempo. Bueno, eso fue un pantallazo de mi trabajo de tesis. Muchas gracias por su atención. Y aquí abajo les dejo mi email y la página de INTEMA, por si quieren entrar a ver, que hay muchos grupos de investigación con los cuales se pueden contactar si desean saber más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ruth. Bien, quedan abiertas las preguntas para Ruth. Lo bueno para ver en estos casos es que tenemos una diversidad de casos muy aplicados, tanto en polímeros como en metales, que es la primera charla que vimos, bien aplicados, más de química y de analítica, como es el último caso de Ruth. Ustedes, estas matrices poliméricas, ¿tienen alguna especificidad pensada ya para alguna utilización concreta, para hacer algún tipo de prueba? En realidad, lo que nos dio resultados como más prometedores fue el tema de la permeabilidad, así que seguramente vayamos por ese lado para poder buscar, digamos, alguna aplicación, ya que realmente la parte de la síntesis de las nanopartículas en ese material es muy, muy sencillo y se pueden lograr resultados como muy satisfactorios. Entonces vamos a ir por ese lado, más que por la modificación en la epoxi, que por ahí es un poco más compleja a la hora de pensar en una aplicación macro, digamos. Claro, claro. Así que bueno, en esto estoy más o menos. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces nuevamente gracias, Ruth, por la presentación. Muchas gracias por la invitación.